Y vamos a invitar a Business Connection a Adrián Celaya, presidente de CAI Group. Muy buenos días, Adrián. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días y feliz Navidad. Queríamos preguntarte en primera instancia la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Vemos que sigue siendo uno de los tópicos más resonados durante estos últimos días y también porque vuelve a escalar con esas amenazas militares y con esos bloqueos. ¿Estamos ante un posible ejercicio de presión política o más que exista algún riesgo real de confrontación directa en el corto plazo? Bueno, esa posibilidad de confrontación directa se descarta si entendemos por confrontación directa una guerra que implicaría necesariamente un desembarco masivo de tropas en tierra, quizás de cientos de miles de efectivos, ¿no? Algo que sería muy complicado de realizar para Estados Unidos y con un resultado muy incierto, ¿no? Esto no significa que queden descartados enfrentamientos del tipo, pues bueno, algún tipo de bombardeo o operación más o menos simbólica o con objetivos concretos. Pero claro, esto no resolvería lo que se supone que es el problema de fondo para Estados Unidos, que es el posicionamiento del gobierno de Venezuela en determinados ámbitos de una forma tal que no es, digamos, conforme con las estrategias de Estados Unidos. Entonces, la cuestión es cuál es realmente el objetivo de Estados Unidos al lanzar esta operación masiva de cerco naval, ¿no? Y bueno, ha habido distintas interpretaciones. Últimamente se está extendiendo en algunos servicios de inteligencia la impresión de que ha habido probablemente un error de información, es decir, que Estados Unidos ha realizado todo este despliegue contando con que dentro de Venezuela, en el ejército o en el ámbito político, había fuerzas preparadas casi de forma inmediata para levantarse, para generar una especie de confrontación civil o militar, o un golpe de Estado, algo similar. Y que, sin embargo, la realidad ha demostrado que esas fuerzas o no existían o no tenían, digamos, la densidad, la capacidad o el arrojo suficiente para lanzar una operación de ese tipo, y que esto es lo que ha generado un contexto tremendamente incómodo para Estados Unidos, en el cual, bueno, están ellos mismos cambiando de táctica, de estos ataques contra lanchas en el mar, ahora de pronto a atacar o a secuestrar petroleros, algo que es bastante desconcertante y que en principio no se le ve un final claro. Es evidente que la situación actual es incómoda para Venezuela, pero desde luego por esta vía no van a conseguir ningún cambio en posicionamientos políticos por parte del gobierno de Venezuela, con lo cual es muy posible que nos encontremos con que en un momento determinado, aprovechando probablemente algún tipo de circunstancia internacional lo suficientemente ruidosa, pues simplemente las fuerzas de Estados Unidos se van del entorno de Venezuela. Además, Adrián, estábamos también escuchando esta mañana este incidente ocurrido en Moscú. La presión diplomática internacional sobre Rusia parece que se intensifica. ¿Podríamos estar más cerca de una negociación de prolongación de conflicto con mayor implicación de actores externos también? Y en cuanto al accidente, el atentado de las explosiones de Moscú, ¿plantea dudas sobre la seguridad interna ahora mismo en Rusia? Bueno, el atentado en sí mismo no va a alterar ni la evolución de las negociaciones ni la evolución de la guerra. Sí, evidentemente detecta fallos de seguridad, pero claro, no hay ninguna seguridad, ningún marco de seguridad que proteja absolutamente un Estado de este tipo de atentados. Son cosas que se han producido también antes y hay que tener en cuenta distintos factores que hacen bueno, relativamente fácil este tipo de operaciones. Uno de ellos, por ejemplo, es que hay millones de ucranianos viviendo en Rusia, ¿no? Muchos de ellos pues, desplazados como consecuencia de la guerra. Entre estos millones de ucranianos, el que haya operaciones de captación de agentes, etcétera, pues sería algo, digamos, relativamente fácil para fuerzas ucranianas y británicas que normalmente suelen trabajar conjuntamente
en este tipo de operaciones, ¿no? Desde el punto de vista de la evolución del conflicto, salvo que haya grandes sorpresas en las negociaciones, y hasta ahora no las ha habido, vamos a ver. Dmitriev viene ahora o ha llegado desde Miami a Moscú con la idea de transmitir cuál es el resultado de esas conversaciones con Estados Unidos y también con Ucrania en Miami. Y puede ser, no hay que descartar que haya algún tipo de sorpresa, pero en principio las posiciones continuaban tremendamente alejadas, excesivamente alejadas como para llegar a ningún acuerdo. Al contrario, ha habido un endurecimiento durante los últimos días, sobre todo por parte de los países europeos, que son en definitiva los que están marcando el margen de actuación de Ucrania a la hora de negociar. Y yo creo que esto quiere decir que, ya digo, salvo sorpresas, pues habrá que esperar quizás a un nuevo proceso negociador dentro de unas semanas, y muy relacionado evidentemente con lo que suceda en el campo de batalla, donde, bueno, pues Rusia continúa un avance sensiblemente más rápido que antes en el terreno, en distintas direcciones. Pues ha abierto un nuevo frente en Sumy, pues está ocupando Mirnograd, Uliapole va a caer enseguida, y se avanza muy rápidamente en lo que es en la región de Zaporilla. Esto puede implicar, pues, un avance continuado detrás de lo que son las líneas de defensa fundamentales de Ucrania, que puede hacer generar un avance, digamos, muy rápido desde Dnipropetrovsk y Zaporilla hacia Gerson, hacia Nikolaev y finalmente en la dirección de lo que se está llamando una hipotética larga marcha por tierra hacia Odessa, que podría ser una alternativa a un desembarco, ¿no? Son estos avances territoriales los que muy probablemente van a hacer inevitable que dentro de semanas o meses se vuelva a la mesa de negociación ya con posiciones muy distintas por parte de los países europeos. Rusia tiene ganada la guerra de desgaste desde un punto de vista estratégico ya hace mucho tiempo, pero el hecho de que se trate de una guerra de desgaste que hasta ahora no se haya traducido en grandes avances territoriales, pues facilita que las potencias europeas de alguna forma se engañen a sí mismas y no quieran, digamos, aceptar un marco de negociación que reconozca la realidad de que Rusia tiene ganada la guerra. Sin embargo, estos avances territoriales pues, van a hacer imposible mirar hacia otro lado. Lamentablemente hay que pensar que estamos en ese contexto y que son esos movimientos en tierra, esos avances sobre el terreno, fundamentalmente probablemente en Zaporilla y en Donetsk también, evidentemente, los que van a obligar a las potencias europeas a llegar a acuerdos dentro de semanas o de meses en un contexto pues cada vez peor para Ucrania, lamentablemente, pero Ucrania no ha sido nunca el objetivo a defender en estas negociaciones. Pues Adrián, discúlpanos, vamos a ir con una información de última hora relacionada precisamente con Ucrania y enseguida volvemos contigo y te pregunto sobre esto. Zelensky parece que asegura que el plan de paz no exige a Ucrania a renunciar a la OTAN. Según acabamos de conocer esta información de última hora, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha revelado en una declaración durante el día de hoy que el proyecto de plan de paz no requiere que Ucrania renuncie formalmente a la candidatura a la OTAN. Hablando más sobre el proyecto de esa propuesta, ha mencionado que la cuestión territorial es el punto más difícil. Añade que Ucrania y Estados Unidos están divididos sobre este tema. Zelensky también ha señalado que se espera que Estados Unidos, la OTAN y Europa proporcionen garantías de seguridad más sólidas, explicando que si Ucrania actúa contra Rusia, estas garantías serán anuladas, mientras que si es al revés, entrarán en vigor. También se espera que Moscú consagre una política de no agresión hacia Europa y Ucrania en todas las leyes necesarias. Mientras tanto, Ucrania se unirá a la Unión Europea y obtendrá un acceso privilegiado a corto plazo al mercado europeo, cuya fecha exacta aún está por acordar. Finalmente, se acelerará el proceso de conclusión de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Adrián, te quiero preguntar sobre ello. ¿Hasta qué punto la negativa de Zelensky a renunciar a la entrada de la OTAN y las diferencias de Estados Unidos sobre el territorio pueden complicar la viabilidad real de un acuerdo de paz con Rusia?
Bueno, el tono de esa declaración, en principio, hay que valorarlo positivamente. Es decir, independientemente de la interpretación que esté haciendo del proceso, de la situación actual del proceso del negociador, el que Zelensky valore positivamente en los contenidos de ese proceso significa que, desde su punto de vista, por lo menos, pues el proceso y el margen de negociación sigue abierto, ¿no? Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista del fondo de la cuestión, yo creo que Rusia ha repetido más de una vez, desde que estalló el conflicto y también antes, cuáles son sus objetivos, digamos, irrenunciables, que no afectan tanto al marco territorial, es decir, a qué territorios de Ucrania se incorporan o no se incorporan a la Federación Rusa, sino más bien, primero, a qué sucede con el resto de Ucrania. ¿Cuál es el futuro institucional de ese resto de Ucrania, que tenía una posición más o menos neutral, que fue, digamos, radicalmente modificada a partir del año 2014 con el golpe de Estado del Maidán, dado por Europa y Estados Unidos, en el que se echó del poder a un gobierno, digamos, corrupto, pero democrático, con el fin de instalar un gobierno y un régimen, digamos, que claramente se posicionara como una ariete de la OTAN contra Rusia, ¿no? Bueno, este es el posicionamiento institucional que Rusia va a exigir que se cambie, que se modifique, y que esa nueva Ucrania sea o un país neutral o un país que por lo menos mire con naturalidad hacia el este, ¿no? Y luego tenemos el tercer elemento, que es fundamental, que es la negociación de un marco estratégico de seguridad compartida para el conjunto de Europa. Y estos dos aspectos son fundamentales porque, independientemente del acuerdo al que se llegue sobre qué territorios se incorporaron a Rusia, pues no habríamos ganado absolutamente nada si al otro lado de estos territorios, pues una y otra parte continúan mirándose el uno al otro, esperando para unos años después hacer estallar un nuevo conflicto, ¿no? Entonces, la negociación de ese marco de seguridad estratégico es fundamental, y de esa negociación pues depende el significado que tenga la pertenencia de Ucrania, pues, a la OTAN o a la Unión Europea. Porque, claro, no hay que descartar dentro de esa negociación absolutamente nada. La propia desaparición de la OTAN, la transformación de la Unión Europea, o la creación de ese nuevo marco de seguridad que incluya a Rusia, una posible nueva OTAN con la incorporación de Rusia, como se estuvo de alguna forma planteando a principios de siglo. Bueno, estaría todo abierto, pero esta es la cuestión clave, la negociación de ese marco de seguridad estratégica. Frente a esto, los otros conceptos, digamos, serían accesorios. Adrián, quería preguntarte también sobre la rivalidad entre Washington y Pekín. Parece que se traslada más al ámbito militar y tecnológico. ¿Es una competencia del verdadero eje del orden mundial actual, por encima de incluso el conflicto en Ucrania? Bueno, vamos a ver, yo creo que ya desde que Donald Trump llega al gobierno, no ahora, también en el anterior mandato, el trumpismo parte de una constatación asumida por las teorías de realismo geopolítico de la última fase de Henry Kissinger, ¿no? Que básicamente contemplan la realidad de que ese mundo unipolar en el que hemos vivido desde los años 90 ya no tiene sentido, es decir, ya no es tal, ¿no? Ante el surgimiento de fuerzas como Rusia o como China, que frente a las cuales Estados Unidos no se puede enfrentar directamente, y por lo tanto tiene que aceptar que de una u otra forma avanzamos hacia un mundo multipolar, y el objetivo de Estados Unidos en ese nuevo mundo multipolar es posicionarse como un polo, eso sí, un polo lo más fuerte posible. Y esto requiere fundamentalmente una reactivación de una economía norteamericana en desgaste continuo como la europea durante las últimas décadas, y luego una definición de lo que esperan que sea su área de influencia, ¿no? Pero en último término, independientemente de estos forcejeos que puedan existir o con Rusia o con China, el trumpismo, digamos, sabe
al contrario que, digamos, el área neoconservadora del Partido Republicano o el Partido Demócrata, muy ligados a Wall Street, por decirlo de alguna forma, que apuestan todavía por mantener, digamos, la hegemonía mundial a toda costa. El trumpismo sabe que, independientemente de esos forcejeos, a medio plazo va a tener que llegar a acuerdos estratégicos con China y con Rusia para que aceptarse mutuamente en esa, digamos, no diría un reparto, porque no parece que esté sobre la mesa un reparto de zonas de influencia, pero sí una aceptación de la existencia de varios polos geopolíticos a los que se comprometen de alguna forma a respetar. Yo creo que lo que pretende el trumpismo es llegar a esa mesa de negociación con una posición lo más consolidada posible. Pues Adrián Celaya, presidente de CAI Group, muchísimas gracias por aclarar estas cuestiones y también por estar con nosotros en un día tan especial como hoy, en Nochebuena. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengan muy buen resto del día y feliz Nochebuena. Muy bien, igualmente. Un saludo.